Buenas noches, una nueva semana a todos y de nuevo en mi canal pues ofreciéndoos un resumen, contenido de eh, lo que puede ser la realidad social y política de nuestro país en este momento. Estos resúmenes que realizo se plantean a la manera de entrevistas o conversaciones estructuradas a medias. Eso quiere decir que no hay un guión establecido exactamente y que, en fin, hay unas ideas claves que más o menos van organizando el contenido de esta conversación o de esta charla, si queréis. Hay unas ideas claves, pero no son unas ideas cerradas. Por lo tanto, la conversación puede bascular entre unos y otros temas, con lo cual al no estar estructuradas, pues según va marchando, pues puede tirar hacia un lado o puede tirar hacia otro lado. Y creo que esta es la mejor manera de hacer estas cosas, porque si se plantean de forma demasiado estructurada, como que quedan como un sermón o como un discurso cerrado. Entonces, pues no llegan igual y sobre todo no tienen la misma espontaneidad y la misma frescura que una conversación, ¿no? También intento no alargarme demasiado, pero bueno, básicamente es lo que ha de sí el tema. Puede ser 20 minutos, puede ser como mucho 30 minutos, pero procuro no alargarme, decir un poco lo que creo que es lo más importante, al menos para mí, obviamente, lo más importante de por dónde van los tiros en la actualidad, en la realidad social y política de mi país esta semana, pero sin desarrollarlos demasiado, ¿no? Y por eso no es una charla muy estructurada. Bien, en fin, tenemos al final de esta semana tenemos el premio de la lotería y el día anterior al premio de la lotería tenemos las elecciones catalanas el jueves y para el fin de semana tenemos la preparación de la cena de Navidad, ¿no? Que es como se suele celebrar en los países de tradición cristiana, católica o cristiana. Pues en estos países celebramos la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. En algunos países de tradición cristiana, católica, cristiana, en fin, de esta religión, digamos, judeo-romana, porque surge de la fusión de un componente semítico judío con lo que es la religiosidad romana imperante en el imperio al final del imperio, y ahí surge el cristianismo, ¿no? De una fusión, un sustrato judío más luego la religiosidad imperante en la parte del imperio romano oriental, con influencias griegas y romanas, pues en ese marco cultural surge el cristianismo. Entonces, pues esta religión que lleva unos 2000 años, según el calendario oficial, porque ese sería otro tema acerca de si el calendario oficial tiene los años que nos dicen que tienen, pero bueno, es un tema que es, digamos, circunstancial, no nos interesa ahora. Entonces, como digo, en los países de tradición cristiana, pues celebramos el día de Navidad y en otros donde han recobrado esa tradición, por ejemplo en Cuba, pues hace ya unos 10 o 20 años que vienen celebrando la Navidad, con lo cual para mucha gente aún será algo un poco extraño, un poco, en fin, no muy, algo novedoso ya, quiero decir, algo novedoso celebrar la Navidad porque en esos países durante mucho tiempo, durante 40 o 50 años, pues la Navidad estuvo oficialmente prohibida, aunque obviamente en casa uno podía celebrar lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana
siempre y cuando no fuera denunciado, etc. De manera que en los países de tradición cristiana pues celebramos la Navidad estos días, ¿no? Y en España pues tenemos toda la tralla, la pedrada que dicen en lotería. Tenemos las elecciones catalanas, la fiesta de la lotería, que yo creo que es tan importante ya como la celebración de la misma Navidad, y luego la Navidad, la noche de Navidad y la Navidad. Todo eso lo vamos a tener esta semana en España. Bien, y se plantea, se cuestiona acerca de, bueno, ¿para qué ha servido hacer elecciones, convocar por parte del gobierno de España, que es actualmente el que administra la autonomía catalana? ¿De qué ha servido convocar elecciones si previsiblemente van a volver a sacar mayoría parlamentaria los nacionalistas, y por lo tanto vamos a tener otra vez el mismo problema, ¿no? Bien, pues se plantea que se tenían que haber planteado más tarde, se tenían que haber hecho más tarde las elecciones, digamos, después de que la ola del nacionalismo, el ímpetu nacionalista se hubiera rebajado, se hubiera metido más, hecho un mayor control por parte del gobierno de España de la administración catalana, de la autonomía catalana. Desde luego, si se hubieran intervenido los medios de comunicación, si hubiera dejado de ser la televisión catalana un medio de manipulación y de control, al fin y al cabo, nacionalista de la población, no solo la televisión catalana, también la radio de la autonomía catalana, la famosa RAC. Si se hubiera hecho un mayor control, si se hubiera ejercido un mayor control de los colegios públicos catalanes, del sistema educativo en definitiva en Cataluña, que desde el parvulario hasta la universidad pues es prácticamente una fábrica de hacer nacionalistas, cosa que no solo ocurre, quiero decir, la manipulación e instrumentalización de la educación no solo se produce en Cataluña, obviamente, se produce también en el resto de España, a diversos niveles, con diversos matices, pero al fin y al cabo a través de los sindicatos, y no solo a través de los sindicatos, pero fundamentalmente a través de los sindicatos es como se ejerce un control sobre el sistema educativo en España. Bien, si eso se hubiera hecho un mayor control, si se hubiera ejercido un mayor control, como digo, por parte del gobierno de España, de Madrid, en la autonomía catalana, pues posiblemente, pues dentro de unos meses, dentro de unos 6 meses, por poner un caso, dentro de unos 6 meses, pues posiblemente la realidad social y política, la realidad y sociológica de Cataluña, pues estaría menos a favor del nacionalismo y se hubiera decantado, estaría más inclinada, digamos, a ver con mejores ojos las opciones favorables a la unidad de España y, por tanto, las opciones favorables al gobierno de España. Lo que pasa es que este planteamiento, que en principio parece lógico, este planteamiento choca con lo que es la propia dinámica del conocido como régimen de 1978, que es un concepto de régimen de 1978 que a mí no me parece absolutamente despectivo. Creo que expresa una realidad. Es decir, vivimos en un Estado constitucional, legal, de derecho, que evidentemente emerge de las elecciones, del referéndum constitucional que se realiza a finales de, más o menos por estas fechas, en 1978, y que da lugar a la Constitución que tenemos, que surge, bueno, pues un poco de aquella manera, ¿no? Es una forma de surgir nuestra Constitución un tanto sui generis, porque exactamente no era lo que habían pensado las Cortes anteriores a la Constitución, es decir, las Cortes franquistas, no era lo que exactamente se había planteado en las Cortes franquistas de cómo se tenía que reformar el Estado franquista, y tampoco la forma de aprobar, de elaborar y aprobar la Constitución
se ajusta exactamente a un modelo democrático puro o un modelo democrático, más allá de que luego el Estado que surgiera fuera republicano o monárquico, pero la forma de elaborar y de aprobar nuestra Constitución no se ajusta exactamente a lo que sería un modelo democrático puro, de representación popular en sentido estricto, donde primero el pueblo, a través de las urnas, elige a unos diputados constituyentes, que son los que elaboran la Constitución, y esos diputados, una vez que han elaborado la Constitución, esa Constitución ya aprobada por los diputados elegidos directamente por el pueblo, esa Constitución se lleva a referéndum y entonces ya sí se aprueba un referéndum que ha sido elaborado por un Parlamento elegido expresamente para que elabore esa Constitución. Ese no fue el caso de la Constitución española. La Constitución española, como se hizo a medio camino, sobre lo que ya existía, que era el régimen franquista, la Constitución española democrática, con todas las comillas que queramos, la Constitución española, como se elabora aprovechando lo que es al propio régimen franquista, pues no se eligió a un Parlamento expresamente para que elaborara esa Constitución, sino que fue un Parlamento elegido en base a la reforma que el mismo régimen franquista se había dado a sí mismo, como ese Parlamento ordinario, organizó una comisión aparte para elaborar una Constitución original, una Constitución nueva. Y un Parlamento que funcionaba bajo la lógica del régimen franquista, se dio la paradoja, la circunstancia de que aprobaba una Constitución, el Parlamento franquista aprobaba una Constitución que abolía el régimen franquista. Esto es algo bastante sorprendente y de ahí a que, se cuestione, digamos, la legitimidad y la forma en la cual se elaboró y se convocó un referéndum para aprobar o rechazar esa Constitución, entre comillas, democrática, elaborada, al fin y al cabo, por un Parlamento que no era democrático, que no provenía de un régimen democrático. Democrático según los parámetros occidentales, liberales, modernos, etc. Pues bien, con todas esas circunstancias y bajo todos esa situación de excepcionalidad, pues se dio lugar a nuestra Constitución, que esa efectivamente fue aprobada, para bien o para mal, pero fue aprobada efectivamente por la mayoría del pueblo español, porque, bueno, fue el único texto constitucional que se le dio a aceptar. Es decir, se le dio la elección al pueblo español de aceptar esa Constitución o de no aceptar ninguna, y por tanto seguir con el régimen de la dictadura franquista que ya había. Entonces, ante esa tesitura, entre seguir con el franquismo o avanzar hacia algo más de democracia, pues bueno, y siempre y cuando teniendo en cuenta la presión y el sojuzgamiento al que sometía a la opinión pública todo lo que ya era el juancarlismo, es decir, la monarquía de Juan Carlos edificada sobre el régimen de Franco, pues en torno a esa coyuntura y a esas presiones y a esas hipotecas políticas, pues bien, el pueblo español pues consideró en su humildad que era mejor aceptar la Constitución que el juancarlismo le daba, que el franquismo juancarlismo le daba, como efectivamente un mal menor. El mal menor no implica necesariamente quedarse con lo malo, o no implica siempre optar por lo malo. El mal menor lo que implica es ir caminando hacia lo bueno, de lo mejor a lo mucho mejor. Como por cierto dijo en alguna ocasión
un ministro falangista de Franco, que se trataba la revolución de Franco, que se postulaba en base a los principios revolucionarios del falangismo. Este ministro de Franco decía que se trataba de avanzar de lo mejor a lo mucho mejor, algo así venía a decir. Bueno, pues en este caso al pueblo español, un poco en base a, partiendo de estas bases políticas autoritarias del franquismo juancarlismo, que era la fase culminante del franquismo, partiendo del falangismo, inmediatamente posterior a la guerra civil, pues su fase superior del franquismo pues fue el juancarlismo. Y en el juancarlismo al final, en base a esta lógica del menos malo y el mal menor y el ir, en fin, apañándose con lo que se pudiera y ir progresando poco a poco, pues en fin, el pueblo español en su sabiduría, diría yo, pues al final aceptó la constitución que el juancarlismo le daba en las circunstancias en las cuales se le daba y con todas las excepcionalidades y con toda la excepcionalidad y las paradojas, en fin, las circunstancias, digamos, atípicas para la democracia, de la cual surgía la Constitución, ahora ya sí, supuestamente democrática, unas bases modernas, occidentales y liberales, de acuerdo con nuestra época. Bueno, pues esta democracia democrática al gusto de nuestra época, pues fue la que al final pues pudo aceptar el pueblo español. Entonces ya pues sentirse orgulloso y satisfecho con tener por fin, ¿no?, después del franquismo, pues tener nuevamente una ansiada constitución, porque ese ha sido, entre otras cosas, el gran anhelo del pueblo español, ¿no?, tener una constitución con la cual asemejarse en derechos políticos a los países europeos más avanzados. Lo intentamos con la Constitución de 1812, de una forma bastante novedosa y bastante rompedora en la coyuntura del siglo XIX. Para nuestro país, la Constitución de 1812 luego fue suspendida cuando regresó el rey, que había pasado al exilio. Bueno, luego al final con su hija Isabel II se aceptó a medias y luego ya fue una pelea para avanzar en los derechos constitucionales, una pelea con guerras, una pelea con golpes de Estado, con la introducción del terrorismo moderno, que se libra a base de pistoletazos y a base de bombas, porque por cierto el terrorismo siempre ha existido en la historia de la política, O sea, hay terrorismo, hay movimientos y hechos terroristas que ya se pueden datar en la antigüedad, que ya se pueden datar en la Edad Media. El terrorismo ya existía en la Edad Media. Entonces este terrorismo moderno es original y es completamente diferente al terrorismo que se ha dado en otras épocas de la historia de la humanidad. Pero bueno, bajo todas esas circunstancias, esas dificultades, pues bueno, pues en el siglo XIX el pueblo español llegó a tener una constitución, constituciones más o menos consensuadas, constituciones liberales y democráticas, en un mix ahí entre el liberalismo y la democracia, y más o menos el pueblo español pues fue capaz de ir adquiriendo derechos conforme también iba progresando social y económicamente, modernizando el país, urbanizándolo, industrializándolo, educando a la población, mal que bien, ¿no? El reto de la educación universal de la población es un reto que prácticamente no se ha logrado hasta la llegada de la democracia en 1978, es decir, la conquista de la cultura y la educación por parte de las masas de la mayoría de la población española, pues es algo que, francamente, sinceramente, no se ha conseguido hasta la democracia del 78, con todas las cosas que le podamos achacar al régimen constitucional del 78 y con todas las anomalías que podamos denunciar tanto en la germinación de ese régimen del 78, con el juancarlismo, como luego en su desarrollo. Pues bien,
Este régimen de 78 es el que, en definitiva, ha tenido que gestionar lo que ha sido la crisis nacionalista, la última gran crisis nacionalista que hemos vivido en nuestro país. Por cierto, el movimiento nacionalista que también, o sea, de las divisiones nacionalistas en nuestro país, que también proviene del siglo XIX. Como digo, el régimen de 78 ha tenido que gestionar la última gran crisis del nacionalismo en España, que es el del nacionalismo, el desafío nacionalista del separatismo catalán. Y entonces nos dicen, si se hubiera convocado más tarde las elecciones, se hubiera podido garantizar un mejor resultado para los no nacionalistas. Y es posiblemente así, pero en la propia lógica del régimen nacionalista, del régimen, quiero decir, del 78, que nació como nació, como ya he dicho antes, en la propia lógica del régimen del 78 quedaba inscrito, quedaba contenido que no se pudiera manejar y que no se pudiera manejar la crisis de otra forma, y que no se pudieran llegar a establecer las elecciones catalanas de mañana mismo, de mañana jueves, de otra forma diferente. Porque es un régimen que ha demostrado que solo se puede organizar en torno al bipartidismo. Y la lógica del bipartidismo plantea que exista una moderación en cuanto a aspiraciones políticas, sociales y económicas. Y esa moderación implica que siempre va a quedar gente fuera de ese consenso y que siempre va a quedar gente que no va a estar de acuerdo con, digamos, la línea central que viene desarrollando ese régimen. Y no va a estar de acuerdo tanto en los tiempos políticos, y no va a estar de acuerdo en las reformas sociales, no va a estar de acuerdo en el clima moral que se va tejiendo en nuestro país en torno al liberal democratismo. Y no va a estar tampoco de acuerdo en torno a las reformas económicas, las reformas laborales que se vienen gestando en nuestro país y que básicamente todas esas reformas de todas esas índoles se conciertan en última instancia entre los dos grandes partidos de la democracia del régimen de 1978, que son en definitiva los dos grandes partidos, las dos grandes corrientes ideológicas y políticas de la Europa occidental. Es decir, de la Europa que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y esos partidos que surgen de esa Europa son los que gobiernan mediante consenso en España. Por lo tanto, esos partidos son los que van a tejer los acuerdos políticos en nuestro país y los que también han tejido la forma de resolver la crisis del 78. Por tanto, la crisis del 78 se ha resuelto como se ha resuelto porque, en definitiva, el régimen del 78 funciona en torno al bipartidismo, y al final es el bipartidismo el que viene a discutir, a elaborar y a resolver los problemas que afectan no solo a nuestro régimen como tal en España, sino a lo que es más importante o lo que es más amplio, mayor ámbito de actuación, que es la Europa occidental, la Europa surgida después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ahora se conoce como Unión Europea, que antes se conocía como Mercado Común Europeo. Y la España moderna, la España contemporánea, tiene que estar incorporada, debe estar incorporada. Es necesario que siga estando incorporada a ese bloque, a ese mundo occidental europeo. Y ese fue también uno de los desafíos del final del franquismo. Y cómo el franquismo también acabó como acabó. Es decir, el franquismo en su etapa final, intermedia o final, después de dejar atrás todo lo que fue el mundo inmediatamente después, la sociedad inmediatamente después de la guerra civil, que coincidió también con la sociedad, con el mundo que estaba ventilando la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y tras la recuperación relativa
relativa, relativa. Con todo lo que fue, pasando todo lo que fue la autarquía en España. Es decir, el aislamiento económico y político español. Después de esa etapa, inmediatamente después de la Guerra Civil, que es la etapa, digamos, del totalitarismo, es decir, del Estado nuevo falangista, del Estado totalitario en España, que se desarrollaba según los postulados del totalitarismo europeo, que en definitiva era el fascismo europeo, que también luego tuvo su derivada en América Latina más concretamente, pero bueno, eso no tenemos por qué entrar. Como digo, después de dejar atrás, en la década de los 50, la etapa de los 40, el fascismo europeo dominante en España mediante un Estado supuestamente nuevo, falangista, en la etapa del franquismo intermedio, que era la década de los 50, finales de la década de los 50, es cuando se tiene que ventilar la cuestión de, bueno, ya se acabó la guerra mundial, tenemos que incorporarnos al mundo occidental, tenemos que abrirnos al mundo, porque no podemos permanecer indefinidamente aislados, porque eso es imposible. Hay que abrirse a nuestros países vecinos, hay que abrirse a los países del Atlántico, en definitiva, abrirnos a los países del entorno. Y eso solo se podía hacer incorporándonos a las instituciones internacionales, empezando por la ONU, que es la primera institución a la cual nos incorporamos, con el apoyo de Estados Unidos y el Vaticano, y más adelante incorporarnos a lo que ya era el mercado común europeo, que en definitiva era la Europa occidental, que había quedado fuera del bloque soviético. En definitiva, teníamos que salir de nuestro aislamiento para incorporarnos al mundo y para pues establecer relaciones con nuestros países vecinos. Y esa ya es una etapa en la cual se deja atrás lo que es el falangismo, lo que es el Estado totalitario falangista, cuyas últimas batallas por la hegemonía en nuestro país se libran en torno al final de la década de los 50, y tras la derrota del sector falangista en el Estado franquista, pues se establece efectivamente lo que es la apertura al mundo, con el plan de estabilización económica, con la entrada en la ONU, con los acuerdos bilaterales tanto en materia económica como en materia militar con Estados Unidos, y también con los acuerdos económicos con lo que ya era el mercado común europeo. Entonces, en esa etapa intermedia del franquismo, vamos a decir autoritaria, siendo todavía un régimen militar, fundamentalmente militar, pero pasando ya, digamos, a un reblandecimiento del régimen en una dimensión autoritaria, pues ahí es cuando ya nos abrimos al mundo y empezamos a incorporarnos a lo que es nuestro ámbito, digamos, entre comillas, natural, histórico, lógico, natural de actuación, que es el mundo occidental, a este lado de lo que era entonces el telón de acero, que no es otra cosa que la Puerta de Brandenburgo, porque la Puerta de Brandenburgo, que está en Berlín, es algo más que un monumento. Eso ya lo decía Donoso Cortés, la Puerta de Brandenburgo es una auténtica división imaginaria, ideológica, política de Europa. Y lo que queda más acá de la Puerta de Brandenburgo, al oeste de la Puerta de Brandenburgo, es ni más ni menos que la Europa occidental. Y sin lugar a dudas, España, a pesar de las particularidades de su ubicación geográfica, está en todos los sentidos integrada, establecida en la Europa occidental. Pues como decía, superando esta etapa intermedia del franquismo, después de la derrota del sector falangista dentro del franquismo y el establecimiento de los llamados tecnócratas, que venían con lo del fin de las ideologías, y ya pues entrando el occidentalismo en nuestro país y el turismo, y comenzando una fuerte urbanización de nuestro país, que fue despoblando nuestros pueblos, desde luego nada que ver con lo que hay ahora, o sea, ahora hay un auténtico despoblamiento, por no decir una sequía demográfica. En aquella época ni mucho menos existía el despoblamiento y la muerte demográfica que llegó en nuestro país. Entonces, en aquella época todo ya empezaba poco a poco a ponerse en marcha. Estamos hablando de los años 60 del siglo XX, hasta llegar a los años 70, que es cuando efectivamente el franquismo
tiene que doblar las rodillas, para que así España pueda entrar en las circunstancias que antes he señalado en lo que es la Europa occidental, en lo que es el bloque occidental de países, que como ya dije en el vídeo anterior, incluye tanto a una parte de Europa como al resto de América. Eso es el bloque occidental de países. Toda América es, con sus más y con sus menos, con sus matices, con sus diferencias nacionales, pero en definitiva toda América también está incorporada en el bloque occidental de países. Por lo tanto, el régimen del 78 fue el que dio a luz, el que concibió, gestó y dio a luz el régimen de 1978 como lo dio, es decir, la España de los 70 y el franquismo ya tardío, moribundo, dio a luz el régimen de 1978 como lo dio, y ese régimen de 1978, pues en las circunstancias en que ha sido, pues es el régimen que ha tenido que culminar la urbanización, la industrialización de nuestro país, ya entrando en el mercado común europeo, culminar la universalización de los servicios sociales, como la educación, la cultura, la sanidad, que todo eso ya venía de antes, ¿de acuerdo? Todo eso ya venía de antes, pero el régimen del 78 es el que culmina la universalización, la modernización, la democratización de los servicios sociales, la modernización y democratización incluso de nuestro aparato productivo, de nuestras relaciones laborales, que estoy de acuerdo en que eso ya venía del franquismo, pero el franquismo en hacer todo eso, fue ineficaz. En muchas circunstancias fue muy ineficaz, por muchas razones. El franquismo no podía acometer la modernización plena de nuestro país con sus condiciones, con su coyuntura, con sus dificultades ideológicas, con las luchas ideológicas que había, con la fuerte vinculación que tenía con la Iglesia que también le pedía al régimen franquista que evolucionara más rápidamente. El régimen franquista, con su paternalismo, con sus leyes anticuadas, en el sentido de que propias ya de un mundo que había desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco no podía acometer la etapa final de la modernización y, en definitiva, de la mundialización, de la apertura al mundo de nuestro país, de España. Por lo tanto, el régimen del 78 pudo hacer todo eso en las circunstancias en que pudo hacerlo, con todas sus dificultades, con todas sus circunstancias que podamos discutir y que nos puedan parecer discutibles, pero al fin y al cabo fue el régimen surgido del franquismo, de la muerte del franquismo, el que fue capaz de hacerlo, el que tuvo también que empezar a afrontar lo que era una de las pruebas que también que provienen de nuestro surgimiento como nación moderna, que era el nacionalismo. Tuvo que afrontar el nacionalismo, que también lo llevamos arrastrando desde el siglo XIX, y afrontar pues todos los problemas de integración territorial, social, económica, que eran problemas que veníamos arrastrando desde el 19 y que en definitiva son problemas que nos configuran y nos han configurado como el país que somos. De manera que este régimen que efectivamente ha hecho las cosas de una manera francamente mejorable, pero que sin embargo no podía afrontar esas circunstancias, no podía afrontar esos problemas de una forma mejor, teniendo que partir de una situación, de una coyuntura desfavorable, como era la del franquismo, estando en una situación de semi-aislamiento, como era la situación en la que vivía la España de Franco. Por lo tanto,
En esa España de la década de los 70, en un mundo bipolar, el régimen del 78 fue efectivamente la opción menos mala para poder seguir progresando y avanzando el conjunto de nuestra sociedad y nuestro país como nación europea. En definitiva, lo que ahora hemos atravesado con la elección de Felipe VI como nuevo rey, con el movimiento 15M, con la crisis profundísima que hemos sufrido, que en definitiva ha sido una regionalización de una crisis mundial, de una crisis del sistema económico mundial. La coyuntura que hemos vivido en nuestro país ha sido una coyuntura de segunda transición, en todos los sentidos. Ya estamos viviendo ese final de segunda transición que lo que hace es reflotar el régimen del 78 y reflotarlo para que dure otros 30 años, otros 40 años y después, los que sigamos o los que sigan todavía por aquí, por España, pues verán lo que pueden hacer con lo que les llega, con lo que heredan y lo que puede dar de sí lo que les llega y hacia dónde pueden dirigir la España, la sociedad que les llegue, de la misma forma que la generación de mis padres, sin ir más lejos, pues tuvo que habérselas con lo que había heredado de la generación a su vez de sus padres para poder en definitiva dar a luz, para poder hacer que naciera un nuevo fruto político como fue la Constitución y el régimen de 1978. Esta vez no hemos podido o no ha sido conveniente. En definitiva, creo que no ha sido conveniente para nadie al final. De verdad que lo digo, como lo pienso. Creo que al final no ha sido conveniente ni favorable para nadie al final, para el conjunto de los españoles, para el conjunto de nuestra sociedad, que surgiera un nuevo régimen, una nueva constitución, sino remodelar lo que ya existía para reimpulsarlo y en mejores circunstancias posiblemente sacar adelante un régimen radicalmente nuevo en un mundo, esperémoslo, como un deseo feliz, como una meta bondadosa. Esperemos que en el futuro, después de haber reflotado este régimen, pues estemos en mejores condiciones para refundar nuestra sociedad y poner en marcha un régimen más eficaz, más resolutivo, más justo y más democrático, que es lo que yo creo que todos deseamos, siendo muy conscientes de todas las dificultades, de todos los problemas y de todos los desafíos que todavía tenemos que afrontar como sistema político, como sociedad, como nación en definitiva. Pero hay que decirles a las generaciones inmediatamente venideras que no hemos sabido o no hemos podido hacer algo mejor y que les tocará a nuestros descendientes aprovechar las herramientas que les entregamos, el país que les entregamos, en definitiva el mundo que les entregamos, para que lo sepan utilizar mejor, administrar mejor, enriquecer mejor, para poner en marcha mejores regímenes políticos, mejores sistemas sociales y en definitiva un mundo mejor, que creo que es un ideal, una esperanza, digamos, política, incluso añadiría que hasta religiosa, una esperanza
política y religiosa de un mundo mejor, de una sociedad mejor, de una humanidad mejor en definitiva. Una esperanza a la que creo que todos los hombres y mujeres bien nacidos nos deberíamos de sumar y a la que en definitiva deberíamos de hacer que, con la que en definitiva deberíamos de hacer que congenieran, que compartieran las generaciones venideras para, bueno, pues ser no solo bien nacidos, sino merecedores de toda la riqueza y de toda la belleza, de todo el bien y de toda la justicia que, a pesar de todo, conservamos, heredamos y que deberemos de transmitir a las generaciones venideras. Eso ha sido todo por esta semana. Lo siento si me he alargado demasiado. Trato de hacer vídeos lo más flexibles y abiertos posibles. Y bueno, la gente que lo vea, pues en cualquier caso podrá ver hasta donde quiera y podrá quedarse con la parte del vídeo que más le guste o con la que más se identifique o congenie en cuanto a valores y visión del mundo. Eso ha sido todo y hasta la próxima semana, amigos.